Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva reunión del Club Cuántico para hablar de ciencia y tecnología con dos interesantes invitados, Alexander Vergara y Cristian Ibáñez. Los dos trabajan, bueno, en la Universidad de La Serena. No estoy seguro si todavía si está trabajando Alexander. Me gustaría que se presentaran ustedes mismos. Vamos a conversar de genética, de genómica, así que preséntense, por favor. Bueno, mi nombre es Cristian Ibáñez, yo trabajo en la Universidad de La Serena hace 4 años, ya llegué aquí en el 2010 y soy ingeniero forestal de profesión, pero me gustaron la genética dentro de mi carrera y me especialicé en biotecnología, hice un doctorado en biotecnología en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, y un postdoctorado en el Umeå Plant Science Center en Suecia, donde siempre he ido cada vez perfeccionándome más en el tema de biotecnología forestal, que es lo que a mí me gusta. Alexander. Bueno, yo estudié ingeniería en biotecnología molecular en la Facultad de Ciencias de la Chile y bueno, después hice el doctorado ahí mismo en biología molecular. Vamos a las preguntas inmediatamente. Vamos a hablar de genómica. ¿Qué es la genómica? ¿Qué son los genes? ¿En qué participan ustedes? ¿En qué investigaciones? Cuéntenos un poco. Bueno, cuando yo llegué aquí a la universidad, lo que me dijeron, puede investigar lo que quiera relacionado con genética, pero en zonas áridas. Entonces ahí empezó un primer desafío. ¿Qué podemos investigar como ingeniero forestal dentro de esta zona? Y buscando especies arbóreas, nativas, que es lo que a mí me gusta, encontré que el algarrobo podría tener un potencial interesante, porque molecularmente hablando todavía es un árbol desconocido. Entonces por ahí empezó la línea de investigación que hemos ido desarrollando y que se conoce como transcriptómica, que está asociada a la genómica. Primero la genómica. La genómica es el estudio de todos los genes que puede tener un individuo, y ómica es el nombre que se le ha dado a toda esta introducción de la bioinformática asociada a la genética, que permite analizar masivamente mucha información. Y la transcriptómica hace referencia a los genes que se transcriben en ARN mensajero, es decir, los genes que llevan el mensaje contenido en el genoma, pero que solo son expresados o utilizados cuando está en una situación requerida, que en este caso, en el algarrobo, es cuando el árbol se ve sometido a estrés salino. Nosotros queremos investigar cuáles son los genes que están detrás de la tolerancia del algarrobo frente al estrés salino. Y eso antiguamente se hacía buscando gen por gen, pero era un proceso lento. Gracias a esta conexión o interrelación con la bioinformática, uno ahora puede analizar masivamente todos los genes que se están transcribiendo en un momento particular de una planta frente a un estrés. En este caso, por ejemplo, puede ser los genes que se están transcribiendo en el algarrobo 2 horas después de estar sometido a un estrés, o una semana ininterrumpida de haber sido sometida a estrés. De esa manera uno puede conocer cuáles son los genes de respuesta temprana o cuáles son los genes de respuesta tardía. Oye, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales se transcribe esta información? ¿Cuáles, si lo pueden decir en palabras simples, si es que es posible? ¿Quieres que conteste yo? Por Bueno, favor. existen máquinas moleculares, complejos proteicos que se unen por afinidad, se van reclutando. Una vez que reconocen alguna señal que gatilla la expresión de un gen, se reclutan a todas ellas a sí mismas y producen este transcrito, esta molécula de RNA mensajero. Y bueno, esa molécula sufre varias modificaciones, se le cortan ciertos trozos que se cortan y editan, y luego sale del núcleo de la célula, donde se transforma en el polímero para que codifican que es una proteína. Pero ¿cuál es el proceso implícito en esto? Porque tú dices, sometes a estrés a una cierta planta para que se manifieste el gen. ¿Cuál es el mecanismo interno? ¿Es azaroso? La verdad que es complejo, ¿eh? Todavía no se sabe cómo ocurren esas percepciones, pero sí es cierto que cuando hay un estrés a nivel celular se gatillan una serie de receptores que están en las membranas más externas de esa célula, sea célula de los tejidos radiculares o foliares, y esas señales químicas son transmitidas hacia el interior, traspasan las membranas, la pared celular, la membrana celular, ingresan al citoplasma, y allí hay receptores que son los que van desencadenando una serie de señales que desencadenan en cascadas señaléticas. Y esas pueden llegar entonces a activar un cierto factor de transcripción, que es una pequeña proteína que se va a unir a aquellos genes que van a ir a responder frente a ese estrés. Entonces no es tan simple, porque una única señal, que puede ser un estrés salino, puede desencadenar una infinidad de respuestas. O sea, no es única la respuesta. No, para nada. No, y no es único tampoco el gen que va a responder frente a un estrés. Generalmente son muchos genes. Y es más, hay muchos genes que pueden no tener una función a priori
que esté relacionada frente a un estrés salino, por ejemplo, sino que tiene que ver con el movimiento de las hojas. ¿Y el resultado final podría ser un resultado no positivo para la planta, por ejemplo, en términos de respuesta? No positivo. No positivo en el sentido de que, bueno, uno supone que hay un cierto grado de adaptación al estrés. Uno esperaría eso. ¿Podría llegar a pasar de que la respuesta eventualmente no fuera beneficiosa, entre comillas, para la planta, o eso es poco probable? Yo no sabría si gatilla una cantidad importante de genes, podría gatillar algunos genes que no fueran los adecuados para... Por ejemplo, en el algarrobo ocurre una cosa que pudiera ser a priori como un suicidio. Conforme va aumentando el estrés por salinidad, se gatillan señales que hacen que se le caigan las hojas a la planta. ¿Pero es por qué? Porque la planta va acumulando los iones de sales en las vacuolas que están al interior de las células foliares. Pero hay un límite. Una vez que sobrepasa ese límite, entonces la hoja decide que la mejor estrategia es eliminar la hoja necesariamente, porque ya está llegando a un nivel tan tóxico que puede ser perjudicial para ella misma. Entonces las plantas, sí, efectivamente una respuesta puede tener una respuesta inicial favorable, pero si ella ve que le está empezando a generar un perjuicio, puede desprenderse de ese material o revertir o dejarlo hasta ahí nomás. ¿Cuáles son bueno, la primera cosa que se me ocurre, tomando en cuenta los avances que tiene la ingeniería genética actualmente, estos estudios que ustedes realizan respecto de las plantas o de otros seres, ¿cómo les permite a ustedes intervenir directamente el objeto en estudio, si es que se puede? Por ejemplo, hacer modificaciones genéticas. ¿Cuáles son los mecanismos, los métodos que ustedes desarrollan para hacer eso? Claro, bueno, para modificar una planta en este caso hay que desarrollar metodologías de transformación. Pero esos son plantas específicas. O sea, tú tomas una planta modelo, por ejemplo, Arabidopsis, que fue una de las primeras que se empezó a estudiar. Desarrollas toda una metodología para lograr insertar un gen exógeno en esa planta y luego seguir hacia adelante, digamos. En el caso del algarrobo, por ejemplo, tendríamos que, si nosotros quisiéramos transformarlo, tratar de implementar un algoritmo, es decir, un protocolo diseñado para otra planta, pero tratar de adaptarlo al algarrobo y ver si funciona o no. Pero esencialmente uno básicamente trata de meter el bicho con distintas estrategias. Uno es biobalística, donde disparas partículas de oro donde está embelido el DNA y por azar algunas células se transforman y tratas de propagar esas células. O la otra se llama floral dip, que tomas una planta que tenga flor, la sumerges en una solución con microorganismos y ese microorganismo es capaz de invadir ese tejido y después propagar el gen. Eso es como invadir con virus modificado la célula. Lo que pasa es que, mira, o es parecido, ¿no? La ingeniería genética surgió de la observación en la naturaleza que había una planta que se le generaba como un cáncer a nivel de la superficie, que se le conoce como el cáncer de cuello. Y cuando se empezó a investigar por qué se producía ese tejido canceroso, se dieron cuenta que había una bacteria que estaba en el suelo, que cuando encontraba una lesión en la planta, ella tomaba parte de su ADN y ella misma tenía toda una estrategia para introducir ese trozo de ADN en la planta en la que tenía la herida. Y entre ese trocito de ADN iba mucha información que generaba esta virulencia. Y conforme se iban haciendo más virulentas las células, se iba propagando aún más este cáncer que le traspasaba la bacteria a la planta. Entonces lo que los investigadores que comenzaron a desarrollar la ingeniería genética dijeron, ¿y qué pasa si nosotros aprovechamos esa tecnología que tiene esta bacteria, pero le quitamos los genes virulentos? Porque no nos interesa producir un cáncer en la planta, lo que sí nos interesa es poder conservar esas características tan especiales que tienen para poder entrar hasta la célula vegetal y poder introducirse en el ADN de esa planta. Y de esa manera en cómo se comenzó a desarrollar la ingeniería genética. Alexander, ¿y cómo modifican ese código genético? ¿Cómo sacan genes y ponen genes? Bueno, en particular esta bacteria de la que hablaba Cristian tiene un DNA, además del DNA cromosómico, tiene un DNA que es circular que se llama plasmidio, que las bacterias suelen intercambiarlo para intercambiar genes de resistencia a antibióticos, etcétera, en particular. Entonces, bueno, se extrae este DNA plasmidial. Esa herencia no cromosómica, claro. Es eso. Yeah. Y bueno, uno puede abrir ese DNA con ciertas enzimas especiales que se denominan enzimas de restricción e insertar el DNA de interés que uno quiere. Pero el mecanismo, la técnica exacta para hacer esa inserción. Bueno, es toda un área de la biología molecular que se llama DNA recombinante, que se ha desarrollado desde los años 60 hasta nuestros tiempos. Pero básicamente usa enzimas para cortar ese DNA, generar un extremo cohesivo que se llama, insertar un DNA nuevo y luego volver a cerrarlo con una DNA ligasa que se llama. ¿Cómo lo haces para que eso
encaje exactamente en el lugar que tiene que encajar. Ingeniería. Bueno, ahí, ¿no? claro, ahí tiene toda su ciencia. Tú puedes verificar los tamaños, también secuenciar lo que estás, después que tú lo clonas, lo pegas, digamos. Puedes verificar que lo que quedó en marco de lectura, que se llama, que o sea, estos son códigos de 3 letras, tiene que quedar justo el triplete correcto en orden preciso para que produzca lo que tú quieres. ¿Y cómo verificas después que quedó correcto? Lo puedes secuenciar, por ejemplo. O sea, tú esperas que esté de cierto porte, verifica los tamaños y después, si quieres... Hace la secuencia de ADN. Claro, y lo lees, digamos. Lo lees. Y ves que realmente está escrito lo que tú Espectacular. crees que está escrito. O sea, ustedes leen. Leemos el Es un ADN. idioma. Claro, pero para parecido. leer eso tú tienes que primero purificar ese DNA de ahí, después. Pero un proceso lento o un proceso. Por ejemplo, ese Pero purificar ya ese DNA está una técnica estandarizado. estándar, claro. Viene de los 70. Además que Dios mío, estamos en el 2014, viene en los 70, o sea, yo estoy absolutamente desactualizado. claro, por allá se empezó a hacer todo Ya. este proceso de transformación. Además que lo bueno que tiene trabajar con bacterias o los plamios de estas bacterias es que las bacterias se reproducen muy rápido. Entonces tú haces esto en el laboratorio, lo dejas toda la noche creciendo y a la mañana siguiente ya tienes toneladas, copias de ese fragmentito que a ti te interesa poder secuenciar. Un solo fragmento probablemente no lo puedes tomar ni manipular para poder secuenciarlo, pero cuando tienes millones de ellos, mucho más alta la probabilidad de que lo puedas hacer. Oye, les voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero es algo que a mí me asaltan algunas dudas. Esta cuestión de la transmisión horizontal de genes, ¿cuán común es en las bacterias? Porque me parece interesante que los genes puedan transmitirse no directamente a través de cromosomas, o de la división celular, sino que a través del medio a otras bacterias. Eso significa que además las bacterias cambian su fenotipo, ¿o no? Claro, ellas van dependiendo de las condiciones Como tú dijiste, los externas. antibióticos, Claro, la resistencia a antibióticos, por Claro, van dependiendo de eso. La verdad que ese intercambio horizontal es más frecuente de lo que uno piensa porque ocurre de manera natural en la naturaleza. E incluso, no sé si tú has escuchado hablar de los tramposones. Los tramposones son zonas de ADN que frente a un estímulo que puede ser un estrés se hídrico, localizan, se mueven. saltan de un cromosoma y se pueden ir a otro cromosoma. Y eso es lo que genera entonces la variabilidad genética, porque justamente te puede caer en una zona en la cual hay un gen muy importante que tiene que ver con el color, por ejemplo, de un fruto. Si ese transposoma, que es una sección de ADN, justo queda entre medio de esa información genética del color, puede interrumpir la síntesis del color rojo, por ejemplo, un tomate, y te puede salir un tomate blanco. De esa manera natural es como surgen muchas veces las mutaciones y por ende las variabilidades genéticas. Ahora, esas mutaciones sí que son aleatorias, o sea, no puede pasar cualquier cosa. Son aleatorias, son inducidas generalmente por cambios en el ambiente, pero también pueden ser inducidas por cosas como la radiación ultravioleta o ionizantes. O sea, tú puedes usar ese mecanismo como técnica para hacer modificaciones genéticas. Sí, claro, de hecho se usa la colchicina, por ejemplo, es un mutante químico que lo que hace es evitar que durante la mitosis se propague el uso mitótico hacia los extremos y de esa manera genera duplicidad de el número de cromosomas y genera individuos poliploides. Y en agricultura es muy apetecido los poliploides porque por lo general tienen tamaños más grandes. Entonces, una uva, un grano de uva, un berry de uva puede ser de 5 centímetros, por ejemplo. Si tú aumentas al doble el número de cromosomas, puedes tener un berry de 10 centímetros. Sin que te cambie nada. Y por lo general son estériles, por lo tanto no tienes problema de que te vayan a tomar esa semilla y alguien pueda usarla con un fin agronómico no deseado por ti, porque tú creaste esa planta. Bueno, y la pregunta que cae inmediata, o sea, estás hablando de los años 70 y Ahí empezó. me asusté. Esto significa que el avance de la genética y la capacidad de intervenir genes en estos momentos tengo la sensación de que es muy amplio. ¿Qué significa en términos prácticos? O sea, en este momento, ¿qué podríamos hacer? Porque hay una intervención que es obvia. Yo no estoy calificando ni de buena ni de mala, me parece muy interesante. ¿Qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, en medicina? Terapia génica. Por ejemplo, con terapia génica tú puedes ir a corregir una deficiencia de una zona de un gen que es fundamental, por ejemplo, para que tú no desarrolles en una edad determinada una arteriosclerosis, por ejemplo. Porque ya se sabe que la mutación, es decir, la falta de un trozo importante de un gen desencadena la arteriosclerosis. Si tú lograras reparar ese trozo de ADN reemplazando lo malo por lo que debería haber, entonces esa persona no va a desarrollar la arteriosclerosis. Eso se llama terapia génica, es algo que parece bastante futurista, pero que se está realizando en casos de pacientes que no tienen una probabilidad de vida muy alta, alternativa. que no tienen otra alternativa, ellos firman y dicen, pueden probar conmigo.
Porque en el caso del Alzheimer, me parece que también es... Por ejemplo, claro, son todas esas enfermedades como crónicas que... Sí, tengo entendido que en el caso de la leucemia linfoplástica la aplicaron en algunos casos de niños chicos, ¿no? que no Tiene que tenían... haber sido alguna terapia con células madre. Pero entiendo que no fue así, pero ¿No? mira, te puedo pasar los artículos después, pero le pegué una mirada, yo no soy experto, así que mejor que me lo digas tú. Por ejemplo, otra aplicación puede ser interesante para limpiar ambientes tóxicos, por ejemplo, donde la agricultura tradicional hasta hace una década atrás utilizaba toneladas de fertilizantes, toneladas de pesticidas, y eso ha hecho que los suelos estén muy contaminados hoy en día a nivel mundial. Entonces tú podrías hacer plantas que en sus sistemas radiculares potencien la capacidad para poder absorber esos metales pesados, y tú luego tomas la planta y la incineras, y de esa manera tú logras limpiar los suelos. O sea que no necesariamente la ingeniería genética tiene que aplicarse, por ejemplo, para tolerar herbicidas, que es como la mala imagen que muchas de esas plantas tienen. Tú puedes hacer también una aplicación... en todo caso yo tengo un reclamo contra los tomates. Que no tienen sabor. Son malos, y son duros. ¿Y sabes por qué? Y ¿no? se me mantienen en el estómago 4 días. ¿Por qué? Porque las personas que hicieron esos estudios eran bioquímicos, químicos, biólogos moleculares, no eran agrónomos. Y ellos tomaron el tomate que era más fácil transformar, nada más. Ya, pues, tengo unos tomates ahí que no se pudren. Se los dejo en la mesa y están 10 días y no se pudren. Y me da miedo comérmelo. No sé si lo voy a digerir o no. Sería mejor que fuera más rico y que durara menos. Sí, además esos tomates rojitos que se pudren rápido son muy buenos. Vamos a conversar ahora de sus trabajos particulares en ciencia. Cristian, cuéntanos. Bueno, mira, con lo que nos reúne hoy día, el algarrobo, como te decía, es una planta que viene de por hace 12 millones de años que se formó el algarrobo como tal. O sea, es una planta que ha estado adaptada a las condiciones áridas hace mucho tiempo. En general, el género Prosopis está adaptado a la zona árida. Donde ha habido una zona árida, el Prosopis como que ha ido siguiendo a la zona árida. Entonces, bajo esa premisa, nosotros nos pusimos como hipótesis que, bueno, esta planta ha tenido muchos millones de años para haber desarrollado estrategias a nivel genético para tolerar todos los estreses típicos que hay en una zona árida, que son poca cantidad de agua disponible en el suelo, alta irradiación o insolación, radiación solar, baja disponibilidad de nutrientes, afloramientos de sales que permanentemente están saliendo cuando hay lluvias, que no hay muchas, pero cuando hay lluvias, esas sales que están contenidas en el suelo son arrastradas por el agua que va percolando, pero luego con la misma evaporación son arrastradas otra vez a la superficie. Entonces, de todos esos estreses, nosotros decidimos comenzar con el estrés salino por una cosa más práctica de estudiarlo. Entonces, lo que hicimos fue recorrer Chile desde Santiago hasta la región de Coquimbo, hasta el valle hasta la provincia de Elqui, buscando en el rango natural de distribución del algarrobo dónde estaba el algarrobo más tolerante a la salinidad. Hicimos 1 año y medio de pruebas a todos niveles, molecular, fisiológico, morfológico, y encontramos que en el valle Choapa y alguna parte del valle Limarí los algarrobos parece que toleran más la salinidad que en sus extremos de distribución. Y tomando toda esa información, elegimos a una localidad en particular cerca de Illapel que se llama Matancilla, y de ahí tomamos los árboles con los cuales hicimos todo este estudio del transcriptoma. Y después de haber obtenido los ARN mensajeros que mencionamos al principio, secuenciamos todo el transcriptoma y pudimos obtener alrededor de 300 megabases de pares de base, una tremenda cantidad de información que nos permitiría más o menos conocer qué es lo que hizo el algarrobo para tolerar la sal. Entonces, lo que nosotros comparamos acá son dos situaciones: control, en el cual no tenemos a los algarrobos de Matancilla expuestos a sal, y los algarrobos de Matancilla expuestos a 450 milimolar de cloruro de sodio, que es equivalente a la concentración del agua de mar. Por lo tanto, tiene una cosa también práctica interesante. ¿Qué pasa si nosotros regamos con agua de mar el algarrobo de Matancilla? Nosotros ya más o menos sabríamos cuáles son las respuestas que le va a generar a la planta. Pero analizar esa cantidad de información, que es muchísima información, yo no puedo hacerlo porque no tengo la expertise bioinformática. Y es ahí donde entra Alex, que por favor, es Alex, cuéntanos. No, básicamente la bioinformática es un área que está creciendo los últimos años explosivamente, y bueno, justamente atiende un poco estas necesidades de analizar datos masivos. Hace poco se generó el concepto de las técnicas llamadas high throughput, que generan demasiados datos, y hay que meterle mano a eso. Entonces, bueno, esta nueva área que se llama bioinformática mezcla un poco ciencia de la computación, estadística, y básicamente nosotros lo que hacemos es trabajar con librería de software libre, Perl, R. Hay muchas que están disponibles en Python también, pero nosotros usamos las dos primeras, y tratamos de
de utilizando estas librerías que otra gente ha desarrollado, analizar los datos. ¿Pero ustedes están trabajando de antes o esto es...? No, nuestra colaboración empezó este año. Yo no conocía Bueno, a Alex Cristian empezó hasta con el este año. trabajo de Algarrobo mucho antes. Yo hace 3 años que estoy con ¿Cuánto tiene un Algarrobo. fondo? Sí, un fondo que ya terminó, pero estamos todavía analizando esta información. O sea, los papers que se han enviado son de todo ese análisis previo del año y medio que mencionaba para poder encontrar ese algarrobo más tolerante. Esta información yo la tengo ya hace 1 año y medio, la transcriptómica, y recién hace 7, 8 meses que ¿Guardado estamos... abajo ya eso? No, o sea, sí, guardado, pero además tratando de analizarlo, entenderlo, pero ahí me di cuenta de que a ese ritmo no iba a terminar nunca. Entonces la presencia de Alex ha sido fundamental para poder avanzar más rápido en este entendimiento. Porque yo lo que quiero, algo muy simple, ¿qué le pasó al algarrobo cuando lo sometí a la sal? ¿Hacen estudio estadístico además de la información? Claro, esto es un área bastante... Bueno, hoy en día tú puedes básicamente saber todos los genes que se están expresando en una célula como una foto. Existen distintas metodologías. Una son los chips de microarrays, que tienen, que donde tú imprimes lo que quieres pesquisar y luego ves si está presente o no. Y la otra metodología es la secuenciación masiva, que es la que utilizó RNA-seq, se llama lo que hizo Cristian, que en realidad no necesariamente tenías que tener preimpreso lo que querías mirar, sino que vas y lees todo lo que está ahí. Secuencias directamente en la célula lo que estaba en ese momento saliendo desde el núcleo al citoplasma. Mira. ¡Ta! Tomas es como una foto, como tú dices. Por eso es que lo interesante es que nosotros tomamos muestra 2 horas después del estrés, 6, 12, 24, 48, 72 y 144. Es decir, de 2 horas a 1 semana. Fuimos tomando estas fotos en control y en estresado, y después lo unimos y lo estamos comparando para poder saber qué es lo que había en la planta antes, qué es lo que permanece invariable por el estrés y qué es lo que realmente se altera. Y por alteración nosotros podemos entender genes que se expresan o genes que se apagan. Porque no siempre la respuesta frente a un estímulo viene con la activación de genes, sino que muchas veces también viene por el silenciamiento pero de genes. ustedes conocen qué genes se activan y se apagan, pero no saben a ciencia cierta cuál es la manifestación del gen, ¿o sí? O sea, a priori nosotros no teníamos la información de cuáles eran los genes que se apagaban o se encendían. Ahora ya tenemos una idea. Otra cosa distinta ahora es, tenemos que ir a probar que lo que nosotros hemos encontrado in silico, es decir, en todas estas cosas de métodos matemáticos, efectivamente en términos reales, funcionales, está ocurriendo. Y por eso es que ahora nosotros tenemos que repetir los ensayos, tomar muestras de ARN y empezar a ver, con este gen ya identificado, empezar a buscarlo en el algarrobio y una vez identificado, son trabajos de compararlo. Es un trabajo chino, por eso es que las tesis terminan ahí. Son varios años. Sí, pues, llevamos 4 años y todavía no hemos terminado para nada. No, pero con esa cantidad de datos, de información, yo creo que tienen trabajo para... O sea, mira, nosotros además hemos separado la planta en la parte aérea y la parte radicular, y en cada una de ellas secuenciamos el transcriptoma. O sea, tenemos 4 transcriptomas secuenciados. Con y sin sal, aéreo y raíz. Y hemos encontrado aproximadamente 15.000 genes en cada una de esas situaciones. 15.000 genes. O sea, estamos hablando de casi 40.000 genes. Y yo, con un gen, puedo tener para analizar 1 año, 2 años. O sea, olvídate. Yo con esto ya no hago más RNA-seq en mi vida. Con esto me quedo para tener todas las tesis que quiero. Me puedo morir y van a quedar todavía muchas cosas. Muchachos, estamos llegando al final, pero me gustaría que, como estamos en la Universidad de La Serena, quizás dijeran algunas palabras respecto de la genética y de la importancia que tiene esta área de la biología, no solamente en la región, sino que como estudio científico, para interesar quizás a jóvenes que quieran introducirse a esta disciplina científica. Bueno, yo puedo opinar más que nada por el área de bioinformática. Podría hacer un llamado a la gente, a los chicos de computación que están desarrollando tesis, que si están interesados en desarrollarse en la bioinformática, vayan a biología. Les aseguro que van a ser útiles. Por cierto que los cimientos teóricos de la biología van a tener que aprender, pero al revés es lo mismo. O sea, si tú tomas un biólogo y lo llevas a la bioinformática, va a tener que aprender a programar y muchas cosas más. Entonces, es un área interdisciplinaria y hay que enriquecerse a unos a otros, de uno que a otro. Falta interacción. Sí, falta. Sí. Yo podría decir que la zona de Coquimbo está en una zona de transición muy interesante en términos biológicos. Hay muchas plantas que solo crecen acá y además estamos en una condición árida que es muy interesante desde el punto de vista genético. Hay mucha información todavía por descubrir, o sea que hay tesis, pero para lo que se te ocurra. Y la genética y sobre todo lo que es la biotecnología, la ingeniería genética, la genómica, la proteómica, la transcriptómica, todas esas ómicas dan para mucho.
¿ya? Dan para mucho y te dan para hacer unos buenos estudios científicos. Bueno, muchachos, les estoy muy agradecido por su participación en el Club Cuántico. Espero que se hayan entretenido como me entretuve yo. Quedan invitados para un próximo programa que va a ser seguramente tan interesante como este. Y a todos ustedes, amigos, los invito para 15 días más a un nuevo programa de su Club Cuántico.